¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula? Les saluda Virginia Carrillo en este espacio de los miércoles que se llama El Sillón de la Lectura, y es muy grato recibir en este lugar, en este espacio, aquí en Grupo Fórmula, a la doctora Celia Rosado Avilés. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Ciencias Antropológicas, a propósito de la publicación de un libro que se titula Violencia y Solidaridad de Género en Narrativas Jóvenes, un libro que vincula el trabajo académico con las políticas públicas, con el trabajo en lo social, principalmente con la violencia de género. Y bueno, esto es pertinente por lo que vivimos aún en nuestros días en esta sociedad, con alta incidencia de violencia de género, de violencia hacia las mujeres. Doctora Celia Rosado, bienvenida al espacio. Muchas gracias, Virginia, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias, Celia. Y bueno, violencia y solidaridad de género en narrativas jóvenes, ¿de qué trata? Cuéntanos el origen de este trabajo académico que publicó el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Así es, mira, es un trabajo que hicimos con jóvenes de secundaria, lo hicimos en escuelas de secundaria de Mérida principalmente, la primera parte, la parte experimental, la hicimos en escuelas de Mérida, y entonces lo que queríamos detectar es cuáles son las configuraciones de género que tienen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes de secundaria, y asimismo ver cuál es su percepción de la violencia, qué tan normalizada tiene la violencia, en particular la violencia de género. Entonces se diseña este proyecto, que es un proyecto entre la Universidad Autónoma de Yucatán, en particular entre la licenciatura en Literatura Latinoamericana y el Instituto para la Equidad de Género, que convoca a un concurso estatal de narrativas, a un concurso estatal de cuentos. O sea, los jóvenes se pusieron a escribir cuentos y los mandaron. Historias, ¿bajo qué condiciones o qué indicaciones? Habían tres ejes fundamentales. Uno era que nos narraran historias de mujeres en su comunidad. Otro iba tendiente a que nos narraran alguna historia cercana respecto a violencia de género, y otra que nos hicieran propuestas a futuro, cómo reconfigurar esta realidad, diríamos los analistas, ¿no? Con estos tres ejes, los jóvenes y las jóvenes yucatecas escogieron y mandaron sus cuentos, llegaron aproximadamente unos 350 cuentos, que abarca, por supuesto, Mérida, pero abarca nuestra zona maicera, nuestra zona enequenera y la costa, ¿no? Entonces tuvimos una representación pues bastante interesante. Bastante completa del Estado. Del Estado, y entonces empieza un trabajo de análisis sobre estas narrativas, y bueno, encontramos cosas profundamente interesantes. Número uno, que las configuraciones de las masculinidades, las configuraciones de los hombres siguen siendo muy complejas en los textos de los muchachos de secundaria y de las muchachas de secundaria. La masculinidad sigue siendo muy vieja, Virginia, muy asociada al alcoholismo, sumamente asociada a la violencia, y es la masculinidad en el padre, en el maestro, en el colega y en el novio, ¿no? O sea, cruzamos generacionalmente el asunto, lo cual es muy preocupante. Por supuesto, porque de alguna manera han cambiado las identidades femeninas, ¿no? Bueno, o están en ese proceso de cambio, de transformación, de pues distanciarse y construir otras identidades distintas a los mandatos del pensamiento patriarcal, que es de donde proviene el machismo, pero la masculinidad no se mueve, no se piensa que hay otras formas de ser hombre en nuestra sociedad. Y eso es muy preocupante, eso es lo que algunos teóricos han llamado las crisis de las masculinidades, y creo que es algo que hay que atender de manera inmediata, ¿no? No podemos centrar nuestra atención en las víctimas de violencia nada más pensando en las mujeres. Tenemos que atender, yo soy de la idea que hay que atender la otra parte. ¿Qué hacemos entonces con los violentadores? ¿Qué hacemos con los violentos? Como decían algunas teóricas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo se vive esto en la juventud? De eso sobre trata todo una juventud incipiente, son chavos de secundaria, adolescentes. Estamos hablando de muchachos de 15 años a lo sumo. O sea, no es la persona adulta que ya tiene un criterio, una identidad formada, sino los que están en formación, y se ve en esta publicación tuya y del doctor Óscar Ortega, que siguen teniéndose las mismas creencias y valores tradicionales. Claro, y que están entrando en choque con un mundo que, como bien dices, ha cambiado y se ha transformado, y la respuesta a ese choque está siendo justamente la violencia, ¿no? Entonces, que es un fenómeno que hay que atender, y creo que este texto, tratamos que así sea, ojalá así sea, ha sido publicado con un lenguaje muy coloquial, tratándole de exponer no al experto, sino a todo
todo aquel que pueda estar interesado, a los maestros, a los padres de familia, a los muchachos mismos, a las muchachas mismas, cómo están entrando en choque estos discursos, pero sobre todo a aquel o aquella que dicta política pública, ¿no? Porque nos marca claramente focos rojos que tenemos que atender aquí, en nuestro estado, aquí en Yucatán. Las acciones que directamente van para la atención de esos problemas a partir de lo que revela la escritura de estos jóvenes. Otro dato interesantísimo es que las configuraciones de la feminidad las podemos ver claramente en tránsito. Están transformándose en algo diferente al arquetipo romántico, ¿no? A esa mujer que espera en el hogar, que es paciente, que es dolorosa, pero todavía ese algo no está totalmente socializado y configurado, está en camino, ¿no? Pero el camino no está muy claro y ese es un punto muy relevante, es un punto de atención. Y también veía en este texto, Celia, lo difícil que es tener parejas armónicas dentro de esta pues grave situación de las identidades de género. No se vislumbran en estas narrativas de estos jóvenes posibilidad de parejas que vivan en armonía, que vivan felices. Claro, las mujeres que se configuran en estos textos, las mujeres narradas en estos textos, pueden con muchos trabajos llegar a ser profesionistas exitosas, pero no tenemos ejemplos de parejas armónicas, de parejas compañeras, de parejas felices, y eso casi está cancelando un futuro en la imaginación de estos muchachos, ¿no? Y de estas muchachas. Entonces hay que ofrecerles caminos, hay que generar con ellos nuevas configuraciones, hay que abrirles posibilidades, llevarles posibilidades y sobre todo es necesario trabajar para romper la desesperanza. Así es. Sobre todo eso. Celia, ¿dónde se puede encontrar este libro? Este libro lo distribuye el Instituto de Equidad y Género. Hay el compromiso de hacerlo llegar a las escuelas. El día de hoy el maestro Jorge Cortés, que asistió a la presentación, igual nos dijo que contamos con todo su apoyo para hacerlo llegar a las bibliotecas públicas y a las escuelas y en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Ahí está la orden y disposición de quien estuviera interesado en el tema. Jorge Cortés de Literatura de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Así es. Para la distribución. Celia Rosado Avilés, muchas gracias por platicar, aunque sea un ratito, de ese tema tan interesante contigo, pues siempre se aprende y te felicito mucho a ti, también al doctor Óscar Ortega por la publicación de este texto y por todo el trabajo que han hecho en colaboración con el IEGI, con la UADY, a favor, interesados en el campo del género y de los problemas que hay en torno a ello. Hombre, gracias a ti, Virginia, por darnos este espacio tan privilegiado. Gracias, muchísimas Celia. Gracias, amigos de Grupo Fórmula por acompañarme. Yo les veo el próximo miércoles. Aquí continuamos con más información.